no nació por azar. Nació de una idea obstinada. Córdoba, Argentina. Dos hermanos. Un cuaderno marcado a tinta. Una pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo convertir la fiereza cruda del perro de pelea cordobés en coraje útil, noble y controlado? Así comienza la historia del dogo argentino. No como un hallazgo, sino como un proyecto. Pieza por pieza, raza por raza, olfato elegido, talla calculada, temple corregido. Argentina, década de 1920. Un país inmenso, con montes, llanuras y sierras. En esas tierras, la caza mayor era un deporte, era una necesidad. El jabalí europeo y el puma americano ponían en jaque tanto a ganaderos como a campesinos. Se necesitaba un perro que pudiera resistir jornadas enteras, seguir el rastro entre espinas y matorrales, enfrentar presas que podían matar a un hombre y aún así ser capaz de volver a casa y convivir en familia. Pero lo que había entonces no alcanzaba. La base más poderosa estaba en el perro de pelea cordobés. Un animal temido, nacido del cruce de mastines, bulldogs y bull terriers, traídos por inmigrantes. Era incansable y feroz. Un luchador hasta la muerte. Su instinto de combate lo hacía casi imposible de manejar en grupo. Atacaba a la presa y también a otros perros. Ese era el dilema. El cordobés tenía la valentía y resistencia que hacía falta, pero su agresividad descontrolada lo volvía inútil para el trabajo en jauría. Los hermanos Nores Martínez lo sabían bien. Si querían crear el perro perfecto para la caza mayor argentina, tenía que domar esa fiereza y darle propósito. Y allí empieza el plan. Usar el perro de pelea cordobés como raíz y sobre él construir un árbol de raza que aportaran exactamente lo que faltaba: olfato, talla, estabilidad y potencia. Los hermanos Nores Martínez entendieron que no podían borrar de golpe la fiereza del perro de pelea cordobés. Tenían que equilibrarla con dos fuerzas opuestas: la potencia imponente de un gigante y la tenacidad dirigida de un guerrero. El mastín español fue la primera elección. Descendiente directo de los mastines que marcharon con los romanos y pastorearon rebaños por la península ibérica, era el perro de los trashumantes, guardián de ovejas contra lobos y osos. ¿Qué aportaba? Talla y peso, un cuerpo más robusto para resistir choques con jabalíes, instinto protector, menos propenso a la agresión gratuita, más orientado a cuidar y sostener, templanza, un espíritu que sabía cuándo pelear y cuándo quedarse firme. El cordobés, pequeño pero indomable, encontraba en el mastín una columna vertebral. El proyecto dejaba de ser puro nervio para empezar a tener estructura. Pero hacía falta algo más: fuerza interior que no se apagara nunca. Ahí entra el Bull Terrier inglés, un perro que en pleno siglo XIX fue moldeado para la lucha, pero que con los años demostró una característica única: una determinación obsesiva. ¿Qué aportaba? Coraje indomable, no conoce el retroceso, tenacidad en la mordida. Una presa tomada era una presa asegurada. Resistencia al dolor, cualidad vital cuando el enemigo son colmillos o garras. Al unir el mastín español y el bull terrier con el perro de pelea cordobés, los hermanos estaban forjando una balanza. De un lado, peso y calma; del otro, valentía y combatividad.
El molde comenzaba a tomar forma. Un perro que podía sostener un choque y no soltar jamás. Los primeros cruces habían dado potencia y coraje, pero el perro seguía siendo tosco. Los hermanos Nores Martínez necesitaban altura, elegancia y agilidad para que no fuese solo un luchador pesado, sino un verdadero cazador capaz de atravesar monte y perseguir durante kilómetros. Ahí entra el gran danés, gigante de origen germano, descendiente de los antiguos Bullenbeiser, criados para enfrentar toros y jabalíes en la Edad Media. ¿Qué aportó al proyecto? Altura y alzada. Un perro más largo de patas con mayor alcance. Elegancia corporal. Menos tosco, más atlético. Instinto de caza mayor. Recordaba a los antiguos perros de agarre usados contra presas salvajes. El dogo, en formación, dejaba de ser bajo y cuadrado. Comenzaba a erguirse como un cazador que podía mirar de frente al jabalí y resistir embestidas sin quedar debajo. Pero altura sin energía es solo estorbo. Para equilibrar, sumaron al boxer, un perro alemán de carácter vibrante, inteligente y siempre dispuesto al trabajo. ¿Qué aportaba? Vitalidad incansable, energía para correr, saltar y reaccionar, inteligencia práctica, obediencia rápida y conexión con el guía, alegría de acción, un espíritu menos agresivo y más dinámico. El resultado fue clave. La fiereza del cordobés, el peso del mastín, el coraje del bull terrier, ahora se alzaban con la altura del gran danés y la chispa del boxer. El esbozo del dogo argentino ya no era solo fuerza, era potencia con agilidad, músculo con gracia y combate con movimiento. Hasta este punto, el futuro dogo argentino tenía fuerza, altura y energía. Pero para cazar en las sierras de Córdoba no bastaba con poder físico. Hacía falta rastro, resistencia y un cierre definitivo. Por eso, los hermanos Nores Martínez miraron hacia tres razas muy distintas, cada una con un don específico. El pointer inglés, el aristócrata de la raza menor, famoso por su olfato impecable. ¿Qué aportó? Olfato fino, rastreo a larga distancia, incluso con vientos adversos, dirección de búsqueda, enseñaba al perro a apuntar hacia la presa, ligereza, sumaba velocidad y refinamiento a un cuerpo en formación. El pointer fue la brújula, dio al dogo la capacidad de detectar antes de ver, algo vital para emboscar a jabalíes y pumas ocultos en matorrales. El Irish Wolfhound, el gigante irlandés, legendario cazador de lobos, un perro de resistencia que podía seguir al paso durante horas. ¿Qué aportó? Resistencia maratoniana. Lo que el mastín tenía de fuerza, el Wolfhound lo equilibraba con kilómetros de aguante. Altura descomunal. Consolidó la alzada del proyecto. Instinto de caza mayor. Recordaba a los antiguos perros de guerra y agarre. Este cruce dio al dogo fondo físico. Ya no era un luchador de minutos, sino un cazador de jornadas enteras. Dogo de Burdeos. Un perro francés con cabeza imponente y mordida capaz de quebrar. ¿Qué aportó? Mandíbula poderosa, cierre contundente al tomar la presa. Robustez, pecho ancho, hueso fuerte, seguridad en la presa, no soltar bajo presión. Aquí se cerraba el círculo. Lo que el pointer encontraba, el Wolfhound alcanzaba y el dogo de Burdeos aseguraba. La obra de los hermanos se parecía cada vez más al ideal. Un perro que olfateaba como un sabueso, corría como un lobo, mordía como un mastín. El rompecabezas estaba casi completo. El dogo argentino ya tenía coraje, potencia, olfato y resistencia, pero faltaba un detalle decisivo: la visibilidad en la caza.
Cuando una jauría perseguía al jabalí entre monte cerrado, el cazador necesitaba distinguir al perro de la presa. Y si el perro era atigrado, negro o rojizo, la confusión podía ser fatal. Un disparo errado podría acabar con el aliado en vez del enemigo. Por eso, los hermanos Nores Martínez recurrieron al perro de montaña de los Pirineos, guardián de rebaños en las cumbres nevadas de Europa. ¿Qué aportaba? Pelaje completamente blanco, un faro visible en la espesura, instinto protector y calma, temperamento equilibrado menos propenso a la agresión gratuita, talla sólida, reforzó la estructura sin perder elegancia. El color blanco no fue un capricho estético, fue una decisión táctica. Un perro que se ve desde lejos, que no se confunde con el puma ni con el jabalí, y una garantía de seguridad para el cazador y para la jauría. Ese último aporte completó la obra. El dogo argentino ya no era un mosaico de razas, era una identidad propia. Un perro de caza mayor, noble, valiente y reconocible al instante por su manto blanco. En 1928, el doctor Antonio Nores Martínez puso en papel lo que hasta entonces era una visión. Redactó el primer estándar del dogo argentino, la guía escrita de cómo debía lucir, moverse y comportarse esta nueva raza. No era solo una descripción física, sino una declaración de intenciones. Un perro cazador, noble en familia, valiente sin crueldad y de un blanco inconfundible. Antonio no pudo ver todo el alcance de su obra. Fue asesinado en 1956. Pero el proyecto quedó entonces en manos de su hermano, Agustín Nores Martínez, quien tomó el estándar con la misma pasión y fue él quien defendió el estándar, consolidó las líneas de cría y llevó al dogo argentino fuera de las fronteras. Décadas después, ese sueño de provincia cordobesa se convirtió en un orgullo nacional. En 1964, el Kennel Club argentino reconoció oficialmente a la raza. En 1973, la FCI, de Federación Cinológica Internacional, le dio reconocimiento mundial. El dogo dejaba de ser el perro de los Nores Martínez para convertirse en el perro de Argentina para el mundo. Hoy su legado es claro: un perro que reúne el coraje de un gladiador, la inteligencia de una estratega y la nobleza de un guardián. Creado no por azar, sino por un sueño escrito con paciencia, cálculo y visión. El dogo argentino no es solo un cazador, es la prueba viva de que el hombre puede transformar la fiereza en equilibrio y la violencia en utilidad. Es, en esencia, el único perro de raza reconocido internacionalmente nacido en Argentina. El dogo argentino no es un accidente de la naturaleza, es una creación humana que nació de la necesidad, de la visión y del sacrificio. De un perro temido de los suburbios de Córdoba, los hermanos Nores Martínez forjaron un cazador noble, un guardián leal, un compañero capaz de dar la vida en la casa y en el hogar. Cada raza que lo compone es una raíz de un árbol genealógico: el pelaje del Bull Terrier, la potencia del mastín, la altura del gran danés, la inteligencia del boxer, el olfato del pointer, la resistencia del Irish Wolfhound, la mordida del dogo de Burdeos y la claridad del Pirineo que lo viste de blanco. Pero más allá de su anatomía y de su función, el dogo representa algo mayor: la capacidad de transformar la brutalidad en nobleza. Hoy, cuando lo ves erguirse con ese manto blanco bajo el sol, no estás mirando a un simple perro, estás mirando a un legado escrito con sangre, tierra y visión. Un embajador argentino en el mundo, un héroe silencioso que recuerda que el coraje, cuando se guía con propósito, puede convertirse en virtud. El dogo no es solo una raza, es una historia viva, un monumento de carne y hueso. ¿Qué opinas sobre este perro?